Creador, que sabemos que es viva, es eterna, es eficaz. La desobediencia a Dios implica salir del reino de Dios o no pertenecer y pasar a otro reino. Ese otro reino reclamará derechos de pertenencia. Cuando el ser humano se cambia de reino, hay un traspaso de derechos que son reclamados por el reino respectivo. Por ejemplo, si usted es una persona que vivía en el mundo, que vivía en pecado, fornicación, adulterio, borrachera, chisme, qué sé yo, se convierte, cuando usted se convierte, deja el pecado, cambia, ¿cierto? Comienza a cambiar su carácter, su personalidad, su conducta, porque empieza a adquirir el carácter de Cristo, de un hijo de Dios, ¿cierto? Entonces el enemigo pierde sus derechos, primero porque el Señor Jesucristo ya los pagó completamente, ya no tiene legalidad sobre usted, pero también porque usted va cerrando puertas que le van clausurando todo derecho al enemigo sobre su vida. Pero ya por el hecho de haberse cambiado de reino, el enemigo ya perdió los derechos que tenía sobre usted. Podríamos decir que después viene una labor de limpieza, de barrer la casa, por así decirlo, pero el enemigo ya perdió los derechos cuando usted se cambió de reino. Por eso es tan importante tener claros estos conceptos para la guerra espiritual, para la liberación. La persona con su decisión, al aplicar su libre albedrío, otorga derechos a uno u otro reino. De la misma manera, un cristiano que comienza a enfriarse, a alejarse, a pecar, cuando entra en pecado se cambia de reino. No existe el salvo siempre salvo, eso no es real. La palabra advierte en contra del pecado deliberado. Dice que el pecado deliberado, es decir, cometer una vez y otra vez el mismo pecado sabiendo que es pecado, dice que es pisotear la sangre de Cristo. Y dice que las personas que actúan de esa manera recibirán el mismo castigo ardiendo en el lago de fuego, junto con Satanás, con los hechiceros, con el falso profeta. Es muy clara la Biblia en ese sentido. Entonces, no existe el salvo siempre salvo. Acá hay un tema que en cualquier momento la persona cambia de voluntad, pertenece a otro reino y pierde todo lo que ha ganado. ¿Por qué? Porque le da derechos legales al otro reino para actuar en su vida, para operar en su vida. Entonces, cuando un cristiano sale del Evangelio eh, a caminar, ¿cierto?, por el mundo, lo que sucede a nivel espiritual es gravísimo, gravísimo, porque cambia de reino, cambia de ciudadanía y le otorga derechos al maligno para operar en su vida. Tenemos múltiples testimonios de eso y es algo para nosotros simple de comprender, pero no debemos olvidar que eso existe y que muchas veces es la causa por la cual las personas que llegan a pedir liberación están llenas de demonios. Entonces, derechos del reino. Dios otorga los derechos en base al principio de justicia. Esto es muy importante. El principio de justicia es el que es el pilar, la base en donde se sustentan los derechos. En el libro de Romanos explica claramente lo que se necesita para pertenecer al reino de Dios. Al analizar, nosotros encontramos que ahí nos habla de una decisión legítima y verdadera. O sea, esto no es solo decir con la boca, confesar con la boca nuestra fe. Esto es creerlo en el alma, en el corazón y de verdad entregarnos a la voluntad del Padre Celestial para que Él gobierne nuestra vida. Si no, la decisión no es legítima, la decisión no es legal y no nos cambia de reino. La decisión tiene que ser legítima y verdadera. También nos permite entender que confesando con la boca, expresando la decisión, nosotros estamos
eh, haciendo verbo, haciendo realidad la confesión para habernos cambiado de reino, para habernos cambiado de Señor. Y también nos dice que hay un registro de esa decisión en el libro de la vida. Esto de los libros es muy importante, hermanos, porque Satanás también tiene libros donde escribe nuestra vida para acusarnos. Los libros no son una fábula, no son una mentira, no son una alegoría. Los libros son reales. Y así como existe el libro de la vida, existe también el libro que usa Satanás para acusarnos permanentemente. Lo más importante que cuando nosotros nos cambiamos de reino, recibimos esta dádiva maravillosa que es el acceso a la obra redentora de Jesucristo, cuyo pacto es perfecto y anula todo pacto que tenía derecho sobre nosotros en el reino de las tinieblas. La palabra dice, traspasándonos del reino de las tinieblas al reino de la luz, anulando toda acta de decretos que pesaba sobre nosotros, liberándonos de todo pacto anterior, de toda consecuencia del pecado, por cuanto nuestros pecados son limpiados por la sangre de Jesucristo, dice la palabra. Y no solo eso, sino que Él nos delega poder, autoridad y gobierno sobre todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y junto con Él estamos sentados en lugares celestiales. Si comprendemos esto a nivel espiritual, nos damos cuenta que no solo nos cambiamos de reino, sino que cuando nos cambiamos de reino, recibimos, ¿cierto?, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo completa, vivimos bajo su pacto perfecto, aceptamos la ciudadanía, nos transformamos en coherederos junto con Él, entonces recibimos por herencia también toda autoridad, la que a Él le fue delegada, sobre todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y la palabra dice que estamos sentados, habla en presente, en lugares celestiales, lo que quiere decir que espiritualmente estamos en una posición de altura, en una posición de gobierno, en una posición de autoridad. Y por esa razón, cuando un hijo de Dios da las órdenes a los demonios que sean expulsados, como el Señor Jesucristo nos manda, eso se cumple, porque es la palabra expresada por un hijo de Dios, del Dios eterno, altísimo, todopoderoso. Entonces, ¿qué vemos nosotros en la obra redentora de Jesucristo? Primero, la reconciliación, ¿cierto? La recuperación de derechos por medio de la obediencia. Cuando Adán pecó, desobedeció y perdimos todo derecho en el reino. Entonces vino el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, quien recuperó los derechos para nosotros como seres humanos, de presentarnos ante el Padre, de tener vida eterna, de ser redimidos. Tremendo. La adopción, la obra redentora, nos provee adopción, hijos por derecho legal. Ya no estamos fuera, sino que pasamos a ser sus hijos, su nación santa, sus reyes y sacerdotes. Una adopción legal. El enemigo es legalista y esto lo sabe. Por lo tanto, no puede reclamar ninguna legalidad sobre los hijos que ya fuimos adoptados por el Padre, excepto que los hijos reneguemos la paternidad y salgamos de la cobertura del Padre Celestial y nos cambiamos de ciudadanía. Tremendo. Luego nos ofrece regeneración. ¿Por qué la obra redentora nos ofrece regeneración? Porque nos provee un nuevo nacimiento. La palabra dice que en Jesucristo son hechas nuevas todas las cosas.
Y nosotros nacimos de nuevo cuando lo aceptamos. Hay un nuevo nacimiento en el espíritu, en lo natural, a través del bautismo. Hay una regeneración de nuestro ser, y pasamos de ser seres naturales a ser seres espirituales, ciudadanos del reino de Dios. La obra redentora nos ofrece santificación sobre una nueva naturaleza, porque nuestra naturaleza cambia. Dejamos de ser terrenales, dejamos de ser carnales y pasamos a ser espirituales, seres que viven en la justicia del Padre. Nos ofrece formación en el sentido de la formación espiritual, porque vamos madurando espiritualmente a través del conocimiento de la palabra. Su palabra dice que la palabra santifica. Mientras más leemos la palabra, más aprendemos, más entendemos de cómo actuar como ciudadanos del reino. Es como aprenderse la Constitución, como aprenderse las leyes, de una forma muy entretenida, porque la Biblia es entretenida, trae historia, trae parábolas, pero lo que nos enseña es cómo ser ciudadanos del reino de Dios. Y por supuesto, la glorificación. ¿Y qué es la glorificación? Glorificamos a nuestro Señor Jesucristo cuando nos entregamos completamente a Él, como Él se entregó al Padre. La palabra dice que Él fue obediente hasta lo sumo, Él fue obediente hasta la muerte. ¿Cuántos somos capaces nosotros de entregarnos a nosotros mismos? ¿Hasta dónde somos capaces de entregarnos para glorificar al Padre? Para que el Señor Jesucristo se glorifique en nosotros. Aleluya. Cuando nosotros nos cambiamos de reino, adquirimos los derechos del reino. Pero debemos entender que este trono de Dios tiene cimientos claros y específicos. Y en la palabra Él dice, justicia y juicio son los cimientos de mi trono. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aceptar que existe una ley en este reino. No podría ser un reino si no tiene leyes. Entonces debemos aceptar que existe una ley y que el Señor rige su reino de justicia. Entonces nos sometemos a la fuente de la verdad, el Padre Celestial, y al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos da acceso a los derechos del reino. No podríamos nosotros tener derechos en el reino de Dios si no creemos en Jesucristo, o si no creemos que Él es su Hijo, o si no creemos que Él venció la muerte y el pecado. No podríamos, porque son principios básicos del reino. Tampoco podríamos tener derechos en este reino si no creemos que Jehová Dios, el Padre Celestial, Yahweh, o el nombre que, como se llame en el lugar donde usted está, que el Padre Celestial es el único Dios, verdadero, santo y santo, porque ese es su carácter, es de santidad. Y si no lo reconocemos, no podemos pertenecer a su reino, porque la luz no comulga con las tinieblas, y nada con tinieblas puede pertenecer a su reino. Entonces, para pertenecer a su reino, debemos nosotros sacar toda tiniebla de nuestra vida, y para eso vino Jesucristo, para hacer retroceder las obras del diablo. Pero esto lo tenemos que aceptar, entender y vivirlo para adquirir los derechos que este reino tiene para los suyos. Entonces, tenemos muchos derechos. Voy a mencionar algunos, como ser hijos de Dios, expresado en Corintios 6:18, Romanos 8:14, coherederos del reino, como dice Romanos 8:17, que tenemos morada en la casa del Padre, como dice Juan 14:2-3. Y esto me encanta, dice, tenemos entrada al Padre, Efesios 2:18, es decir, puedo ir y presentarme a hablar con Él. Maravilloso.
Salvación, Romanos 10:9. Permanencia, permanecer en Él, como dice en 1 Juan 4:15. Derecho a recibir, Mateo 7:7. Después en otra clase vamos a hablar un poco más en detalle de esto. A la disciplina, a la instrucción, a la protección, derecho a la provisión divina, derecho de herencia. Esto es maravilloso, hermanos. Todos los derechos que adquirimos como hijos de Dios son muchos, son grandiosos, son gloriosos, y necesitamos comprenderlos para que tomen posición en nuestra vida, para que nosotros podamos actuar de acuerdo a la identidad que hemos adquirido y a los derechos que hemos adquirido cuando pasamos a pertenecer al reino del Dios Altísimo. Nosotros, los hijos, somos los representantes y administradores del reino de Dios en esta tierra. Por lo tanto, debemos saber cuál es nuestra identidad y cómo funcionan las leyes de este reino para poder administrarlo. Existen máximas de la vida cristiana por derechos. Máximas son como principios, ¿cierto? Por ejemplo, que la bendición viene por la obediencia, todos lo sabemos. La unción viene por la obediencia. Sabemos que hay mandamientos y hay promesas, que las promesas se cumplen una vez que se cumplen los mandamientos, y que hay derecho a defensa y a argumentación. ¿Cómo es eso de que hay derecho a defensa y argumentación? Ya lo vamos a ver. Muy interesante. Pero vamos a resumir. La decisión que tomamos nos permite pertenecer al reino de Dios, ¿cierto? Luego, la fe y la obediencia nos dan derechos en el reino. Por ejemplo, derecho a permanecer en la presencia del Padre. La fe y la obediencia nos da derecho a las promesas del reino, a reclamar las promesas, que son muchas y ricas, muchas promesas. Y también la fe y la obediencia nos da derecho a la manifestación del poder del reino. Tenemos muchos ejemplos, pero nosotros conocemos de primera vista, porque nos toca vivirlo día a día, el poder de la sanidad y de la liberación. Ahora, sabemos que Satanás argumentará con Dios hasta el más pequeño derecho para pedirnos, como sucedió con Pedro y con Job. El enemigo va a reclamar tu obediencia, tu fe, tu unción, tu fidelidad, todo lo que pueda. Va a reclamar y va a presentar argumentos ante el Padre Celestial. Y nosotros somos llamados a pelear por lo que hemos recibido. Es tremendo esto. La palabra nos advierte sobre ese acusador. Entonces, en resumen, existen dos reinos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas, constituido por ángeles en rebelión, Ezequiel 28, el cual es muy organizado, Efesios 6:12, y cuyo accionar está limitado a la palabra de Dios. Dios le otorga derechos sobre el mundo, sobre los hijos de desobediencia, y establece para ellos un final. Segundo, el reino de las tinieblas intenta robar, matar, destruir permanentemente, y acusa a los hijos de Dios ante el Padre día y noche. La palabra establece que podemos argumentar ante el Padre por justicia y podemos refutar los argumentos del reino de las tinieblas, y abogado tenemos en Jesucristo. También la palabra nos dice que no sirven los argumentos humanos. Nosotros no podemos vencer, Jesucristo ya lo hizo, y solo podemos argumentar por la palabra. Porque legalmente Jesucristo pagó por los derechos de toda la humanidad, como está escrito en Colosenses 2:13-15, Mateo 28:18. Y todo poder y señorío fue delegado a su pueblo, como está escrito en Efesios 1:15-23. Quienes aceptan el reino de Dios y vivir en obediencia y fe
acceden a los derechos y a las promesas del reino.